Una mujer embarazada fue abandonada por su marido. Años después, él volvió a buscarla y... El rugido de la moto rompió la quietud del anochecer en el pequeño pueblo de San Martín. Las sombras alargadas de los árboles se mezclaban con la niebla que comenzaba a levantarse, creando un ambiente lúgubre. Manuel apagó el motor y se quitó el casco, su rostro endurecido por el tiempo y la culpa. Habían pasado 10 largos años desde que dejó a Elena, y ahora, por fin, había decidido regresar. El pueblo no había cambiado mucho. Las mismas casas de adobe, la misma plaza central con su fuente oxidada y las miradas curiosas de los vecinos que reconocieron al hombre que alguna vez fue parte de su comunidad. Sin embargo, Manuel no se detuvo a intercambiar saludos. Tenía un objetivo claro y no había tiempo que perder. Caminó hacia la casa de Elena, su corazón latiendo con fuerza. No sabía qué esperar. ¿Lo recibiría con odio? ¿Había encontrado a alguien más? Mientras se acercaba, vio que las luces estaban encendidas y escuchó risas infantiles desde el interior. Tocó la puerta con firmeza, su mano temblando ligeramente. Elena abrió la puerta y sus ojos se abrieron de par en par al verlo. No había envejecido mucho, pero la dureza en su mirada mostraba el sufrimiento de los años. Llevaba un delantal manchado y sus manos estaban cubiertas de harina. Detrás de ella, 2 niños pequeños jugaban en el suelo. ¿Qué haces aquí, Manuel? Su voz era fría y cortante. Necesito hablar contigo, Elena. Es importante, respondió Manuel, tratando de mantener la compostura. Ella dudó por un momento, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo pasar. Los niños, una niña de unos 8 años y un niño de 5, miraron al extraño con curiosidad. Vamos a la cocina, dijo Elena, guiando a Manuel. Niños, quédense aquí y sigan jugando. En la cocina, Manuel se sentó en una silla incómoda, mientras Elena lo observaba con los brazos cruzados. ¿Qué es tan importante que después de 10 años decides aparecerte así?, preguntó ella sin dejar de mirarlo. Manuel tomó aire y empezó a hablar. He cometido muchos errores, Elena, lo sé, pero lo que no sabes es que nunca me fui porque quise. Me obligaron. Elena frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Trabajaba para gente peligrosa, Elena. Gente que no acepta errores. Cuando cometí uno me dieron una opción: desaparecer o poner en peligro a mi familia. Elegí lo primero. Pero ahora ellos me han encontrado y vienen por mí. Y eso significa que vendrán por ustedes también. Elena dio un paso atrás, el miedo reflejado en su rostro. ¿De qué estás hablando, Manuel? No hay tiempo para explicar todo. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Tú y los niños no están seguros. En ese momento, el sonido de un coche derrapando se escuchó desde el exterior. Manuel se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Un sedán negro se detuvo frente a la casa y varios hombres armados salieron de él. Rápido, Elena. Toma a los niños y sal por la puerta trasera. Yo los distraeré. Elena vaciló solo un momento antes de correr hacia el salón y agarrar a los niños. Manuel tomó un cuchillo de la cocina y se dirigió a la puerta principal. Cuando la abrió, los hombres ya estaban en el porche. «Manuel, sabíamos que estarías aquí», dijo uno de ellos, apuntándole con una pistola. «No te metas con mi familia», gritó Manuel, lanzándose hacia el hombre armado. La lucha fue feroz y rápida. Los otros hombres intentaron rodearlo, pero Manuel, movido por la desesperación, luchó con una ferocidad que sorprendió a sus atacantes. Elena y los niños corrían por el campo trasero, el corazón de Elena palpitando con fuerza. No sabía qué estaba pasando, pero confiaba en que Manuel los mantendría a salvo, al menos por el momento. Se adentraron en el bosque cercano, sus pisadas amortiguadas por el suelo húmedo. Desde la distancia, escucharon disparos. Elena miró hacia atrás, sus ojos llenos de lágrimas, pero siguió corriendo. Tenía que mantener a sus hijos a salvo. La oscuridad del bosque los envolvió y pronto el sonido de la pelea quedó atrás. Elena continuó corriendo hasta que sus pulmones quemaban y las piernas le dolían. Finalmente se detuvieron junto a un arroyo, donde los niños se acurrucaron a su lado, asustados y confundidos. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó la niña con los ojos llenos de miedo. «Estamos en peligro, cariño, pero vamos a estar bien. Tu padre nos protegerá», dijo Elena, tratando de sonar más segura de lo que se sentía. Mientras intentaba tranquilizar a sus hijos,
Su mente trabajaba frenéticamente. Manuel había mencionado que trabajaba para gente peligrosa, pero nunca le había dicho nada al respecto. Siempre había creído que él simplemente se había ido porque no quería la responsabilidad de una familia. Ahora todo parecía mucho más complicado. Elena sabía que no podían quedarse allí mucho tiempo. Tenían que encontrar un lugar seguro y rápido. Decidió que lo mejor era dirigirse a casa de su hermana, Marta, que vivía en un pueblo a unos kilómetros de distancia. Marta era la única persona en la que Elena podía confiar. «Vamos, niños, tenemos que seguir moviéndonos», dijo, levantándose y tomando sus manos. «Iremos a casa de la tía Marta». Caminando con cuidado para no hacer ruido, se adentraron más en el bosque. La luna llena iluminaba su camino, pero cada crujido de las ramas y cada sombra parecían amenazas. Elena no dejaba de mirar hacia atrás, temiendo que en cualquier momento los hombres que buscaban a Manuel aparecieran. Mientras tanto, en la casa, Manuel seguía luchando con todas sus fuerzas. Había logrado desarmar a uno de los hombres, pero otro lo había golpeado en la cabeza con la culata de su pistola, dejándolo aturdido. Los hombres lo inmovilizaron y uno de ellos habló por un radio. «Lo tenemos. ¿Qué hacemos con él?». Una voz fría respondió del otro lado. «Llévenlo al punto de encuentro. El jefe querrá hablar con él». Manuel, aún aturdido, fue arrastrado hacia el coche. Sabía que su única esperanza era que Elena y los niños hubieran escapado. Si lograba mantener a sus captores alejados de ellos, al menos habría hecho algo bien. Elena y los niños caminaron durante horas, hasta que finalmente llegaron al pequeño pueblo donde vivía Marta. Con el corazón en la garganta, Elena tocó la puerta con fuerza, esperando desesperadamente que su hermana estuviera en casa. Marta abrió la puerta, sorprendida al ver a su hermana en ese estado de agitación y miedo palpable en sus ojos. Sin decir palabra, ayudó a Elena a entrar y cerró la puerta tras ellos, bloqueando el mundo exterior por un breve momento. «Elena, ¿qué ha pasado?», exclamó Marta preocupada, mientras observaba a los niños acurrucados en el sofá, exhaustos por la larga caminata. «No hay tiempo para explicar todo ahora», dijo Elena luchando por mantener la calma mientras se apoyaba contra la pared. «Manuel volvió, pero no está solo. Hay gente peligrosa que lo sigue». El rostro de Marta palideció al comprender la gravedad de la situación. «Dios mío, Elena, ¿qué vamos a hacer?». Elena sacudió la cabeza, sintiéndose abrumada por la incertidumbre y el temor por su familia. «No lo sé. Necesitamos mantenernos ocultos aquí hasta que sepamos más. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que ellos nos encuentren». Marta asintió con determinación. «Están seguros aquí, hermana. Descansa un poco. Hablaremos más cuando estés lista». El interior de la modesta casa de Marta se llenó de un silencio tenso, mientras Elena y su hermana se sentaron en la cocina, con tazas de té que se enfriaban sin ser tocadas. Afuera, el viento soplaba suavemente, un recordatorio constante de la normalidad que contrastaba con el caos que se estaba gestando en sus vidas. «Elena, debemos tener cuidado», advirtió Marta en voz baja, sus ojos buscando los de su hermana en busca de consuelo y dirección. «¿Tienes alguna idea de quiénes son estos hombres que persiguen a Manuel?». Elena se mordió el labio inferior, tratando de ordenar sus pensamientos entre el miedo y la determinación. «No sé sus nombres, pero los vi. Hombres armados con miradas frías. Parecían decididos a encontrar a Manuel, y no creo que tengan buenas intenciones». Marta apretó la mano de Elena con ternura. «¿Qué piensas hacer? ¿Es seguro quedarse aquí?». «No tenemos muchas opciones por ahora», admitió Elena con pesar. «Pero aquí estamos a salvo, al menos por el momento. Necesitamos esperar y planificar nuestro próximo movimiento con cuidado». Las horas pasaron lentamente mientras las hermanas discutían en voz baja, tratando de trazar un plan para proteger a los niños y encontrar una salida segura de esta pesadilla. Los niños, agotados por la tensión y la ansiedad, dormían tranquilamente en el sofá, ajenos al peligro que acechaba afuera. Los días se convirtieron en semanas en la pequeña casa de Marta. Cada mañana, Elena se levantaba temprano para escuchar las noticias locales en busca de cualquier indicio de actividad sospechosa cerca del pueblo. Cada tarde, Marta y Elena discutían sobre las opciones limitadas que tenían para mantenerse ocultas y seguras. Una tarde, mientras los niños jugaban afuera bajo la vigilancia atenta de Marta,
Elena se sentó con su hermana en el porche trasero, donde podían hablar sin ser escuchadas. Marta, sé que esto es mucho pedir, comenzó Elena en voz baja, pero necesito que mantengas a los niños aquí. No podemos arriesgarnos a moverlos hasta que estemos seguras de que los hombres armados no están cerca. Marta asintió con seriedad. Por supuesto, Elena. Los niños están seguros aquí. Haremos todo lo posible para protegerlos. Elena se sintió un poco aliviada al escuchar las palabras de su hermana. Sabía que Marta entendía la importancia de mantener a los niños a salvo, incluso si eso significaba sacrificar su propia tranquilidad y rutina diaria. Gracias, Marta. Eres mi roca en medio de toda esta locura, dijo Elena con gratitud, poniendo una mano sobre el brazo de su hermana. Marta sonrió débilmente. Somos familia, Elena. Nos apoyaremos mutuamente, pase lo que pase. El sol comenzó a ponerse en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos y dorados. En ese momento, las dos mujeres encontraron un momento de paz en medio de la tormenta que las rodeaba, fortaleciéndose mutuamente para enfrentar los desafíos que aún estaban por venir. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El pueblo tranquilo y acogedor se convirtió en un refugio temporal para Elena, Marta y los niños, mientras esperaban noticias de Manuel y vigilaban cualquier señal de los hombres peligrosos que los buscaban. Cada noche, después de asegurarse de que los niños estuvieran dormidos y seguros, Elena y Marta se sentaban juntas en la cocina, compartiendo sus temores más profundos y sus esperanzas frágiles. Elena, ¿crees que Manuel encontrará una manera de encontrarnos?, preguntó Marta una noche, sus ojos llenos de preocupación mientras miraba por la ventana hacia la oscuridad. No lo sé, respondió Elena con sinceridad, apretando las manos sobre la mesa. Pero sé que él hará todo lo posible por encontrarnos. Es fuerte, Marta, y hará cualquier cosa para protegernos. Marta asintió, deseando con todo su corazón que las palabras de su hermana fueran ciertas. Lo sé. Debemos mantener la fe y la esperanza. La incertidumbre pesaba sobre ellas como una losa, pero en medio de la incertidumbre, encontraron fuerza en su vínculo como hermanas y en el amor inquebrantable que tenían por los niños que ahora dependían de ellas para todo. Manuel fue llevado a un almacén abandonado en las afueras del pueblo. Lo ataron a una silla en el centro de una habitación oscura. Después de un rato, la puerta se abrió y un hombre alto y delgado entró. Llevaba un traje elegante y su rostro mostraba una expresión de crueldad fría. «Manuel, ¿cuánto tiempo?», dijo el hombre, su voz llena de ironía. «Señor López», respondió Manuel con la mandíbula apretada. «Pensaste que podrías escapar de nosotros, ¿verdad?». López caminó alrededor de Manuel, mirándolo con desprecio. Pero nadie escapa de su destino. Manuel no respondió. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría su situación. López se inclinó hacia él. «Dime, Manuel, ¿dónde está tu familia?». «No lo sé», mintió Manuel. «No he tenido contacto con ellos desde que me fui». López sonrió, pero sus ojos no mostraban ninguna emoción. «Eres un hombre inteligente, Manuel, pero no lo suficiente. Te encontraremos, a ti y a tu familia, y cuando lo hagamos, pagarás por tu traición». De vuelta en la casa de Marta, Elena intentaba trazar un plan. Sabía que no podían quedarse indefinidamente en casa de su hermana. Necesitaban encontrar una forma de estar seguras y quizás incluso liberar a Manuel si es que estaba aún con vida. «Marta, ¿conoces a alguien que pueda ayudarnos? Alguien que no haga preguntas y pueda darnos un lugar seguro», preguntó Elena desesperada. Marta pensó por un momento. «Hay un hombre en el pueblo que podría ayudarnos. Se llama Julián, es exmilitar y siempre ha sido discreto. Quizás él pueda ofrecernos refugio y alguna orientación». Elena asintió. No tenían muchas opciones y cualquier ayuda era mejor que nada. «Vamos a hablar con él entonces. No podemos quedarnos aquí». Capítulo 6. Contacto con Julián. A la mañana siguiente, Marta llevó a Elena y a los niños a la casa de Julián. Era una pequeña casa de madera al final de una calle apartada. Cuando llegaron, Julián estaba en el porche, reparando una vieja radio. «Hola, Marta», saludó Julián, levantando la vista. «¿Qué te trae por aquí?». Marta le explicó la situación rápidamente. Julián frunció el ceño, pero asintió. «Pueden quedarse aquí por un tiempo.
Tengo una cabaña en el bosque que nadie usa. Podrían estar a salvo allí mientras pensamos en qué hacer. Elena sintió una oleada de alivio. Gracias, Julián. No sé cómo podremos agradecerte. Julián se encogió de hombros. Solo quiero que estén a salvo. Haremos lo que podamos. Esa misma tarde, Julián los llevó a la cabaña. Estaba oculta en lo profundo del bosque, un lugar ideal para esconderse. Julián les mostró cómo usar el generador de energía y les dejó provisiones suficientes para unos días. Estaré cerca, por si necesitan algo, dijo Julián antes de irse. No se preocupen, nadie los encontrará aquí. Elena se sintió un poco más tranquila. Los niños, aunque todavía asustados, parecían aliviados de estar en un lugar seguro. Esa noche, se acurrucaron juntos, tratando de encontrar consuelo en la presencia del otro. Mientras tanto, Manuel seguía siendo interrogado por López y sus hombres. Estaba golpeado y débil, pero su espíritu no se había quebrado. Sabía que si mantenía a Elena y a los niños a salvo, todo habría valido la pena. López, frustrado por la falta de información, decidió cambiar de táctica. Manuel, veo que no vas a hablar, pero quizás si traemos a tu familia aquí, te sientas más inclinado a cooperar. El corazón de Manuel se hundió. Sabía que estaban en peligro, pero no tenía forma de advertirles. Tenía que confiar en que Elena encontraría una manera de mantenerse oculta. De vuelta en la cabaña, Elena y Julián discutían sus próximos pasos. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Julián. Tarde o temprano, López y sus hombres nos encontrarán. Necesitamos enfrentarlos o encontrar una forma de escapar para siempre. Elena estaba de acuerdo. Pero, ¿cómo? No tenemos los recursos para luchar contra ellos. Julián sonrió levemente. Tengo algunos contactos que podrían ayudarnos. Gente que no tiene miedo de enfrentarse a López. Déjame hacer unas llamadas. Elena asintió, sintiéndose un poco más esperanzada. Sabía que Julián era su mejor opción. Julián hizo varias llamadas esa noche. Contactó a viejos amigos del ejército, personas con habilidades y recursos que podrían ayudarles a enfrentarse a López. En pocos días, un pequeño grupo de hombres y mujeres llegó a la cabaña, listos para ayudar. Elena estaba impresionada por la rapidez y eficiencia del grupo. Gracias por venir, les dijo. No sé cómo podremos pagarles. Uno de los hombres, un robusto veterano llamado Carlos, sonrió. No te preocupes por eso. López ha estado causando problemas durante mucho tiempo. Es hora de que alguien le ponga un alto. El grupo comenzó a preparar una estrategia para rescatar a Manuel y acabar con López de una vez por todas. Julián, con su experiencia militar, tomó el liderazgo. Tenemos que ser rápidos y precisos, dijo. Sabemos dónde tienen a Manuel. Vamos a entrar, sacarlo y eliminar cualquier amenaza. Elena se preparó mentalmente para lo que venía. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para salvar a su familia. Mientras todos se preparaban para el ataque contra López y su organización, un miembro del grupo había estado pasando información secreta. Luis, un hombre reservado con una mirada que ocultaba más de lo que revelaba, había estado en contacto con López desde el principio. Había prometido lealtad a cambio de dinero y protección para su familia. Luis había sido cuidadoso al principio, asegurándose de no levantar sospechas entre sus compañeros. Pero a medida que la planificación avanzaba y las estrategias se definían, la tentación de obtener una recompensa mayor había comenzado a dominarlo. Finalmente, decidió que era hora de entregar a la familia de Manuel a López, a cambio de una suma que le aseguraría un futuro sin mirar atrás. López y sus hombres montaron vigilancia cerca de la cabaña donde se escondía Elena con sus hijos y Julián. Observaron pacientemente, esperando el momento adecuado para actuar. Un día, cuando Julián salió en busca de leña y solo quedaron Elena y los niños en la cabaña, vieron la oportunidad perfecta. Elena intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus hijos, que jugaban cerca de la cabaña. Se sentía inquieta, pero Julián les había asegurado que estarían a salvo. No sabía que cada movimiento suyo estaba siendo observado. En un instante, el tranquilo día se convirtió en una pesadilla. La puerta de la cabaña se abrió con violencia y varios hombres armados entraron, apuntando directamente a Elena y a los niños. Elena se puso de pie rápidamente, con el corazón latiéndole desbocado en el pecho.
Uno de los hombres arrojó la cabeza ensangrentada de Julián al suelo frente a Elena. Había sido abatido antes de que pudiera regresar con la leña. El rostro de Elena se llenó de horror y desesperación al ver la evidencia brutal de la traición y el ataque inminente. «No hagan daño a mis hijos», gritó Elena, su voz temblando de miedo mientras abrazaba a los pequeños con fuerza. Los hombres de López avanzaron sin piedad. Rodearon a Elena y a los niños, los separaron con brusquedad y los inmovilizaron. Elena luchaba, gritando y pateando, pero era inútil contra el número abrumador de hombres armados. «Alguien nos encontrará, no se saldrán con la suya», gritó Elena, resistiéndose con todas sus fuerzas. Uno de los hombres la golpeó con la culata de su pistola, silenciando sus palabras con brutalidad. Los niños lloraban, aterrorizados y confundidos por lo que estaba sucediendo. Elena, en un último intento desesperado, miró hacia el bosque, esperando ver a Manuel o a alguien que pudiera ayudarla. Pero el bosque estaba vacío. La traición de Luis había sido perfecta, asegurando que López y sus hombres aparecieran en el momento exacto y sin advertencia alguna. Con Elena y los niños capturados, los hombres de López los arrastraron fuera de la cabaña y los subieron a un vehículo esperando en las sombras. La puerta se cerró con un golpe, dejando solo el eco de los sollozos de los niños y el corazón roto de Elena resonando en el bosque. Horas después de que los hombres de López se llevaran a Elena y a los niños de la cabaña, el grupo de Julián llegó finalmente al lugar. La tensión en el aire era palpable mientras observaban el desorden y el cuerpo sin vida de Julián en el suelo, con su cabeza separada de su cuerpo, como un cruel mensaje dejado por los hombres de López. Carlos, el líder del grupo, apretó los puños con furia contenida. Había sido amigo y compañero de Julián durante años, y la traición y la brutalidad de su muerte lo llenaban de un deseo abrasador de venganza. «¡Malditos sean!», exclamó Carlos, su voz llena de dolor y rabia. «Vamos a acabar con ellos». Ana, otra miembro, miró a su alrededor, sintiendo el peso de la tragedia y la urgencia de la situación. Sabía que cada minuto que pasaban Elena y los niños en manos de López aumentaba el peligro para ellos. «Tenemos que actuar rápidamente», dijo Manuel con voz firme. «No podemos permitir que nos detengan la ira o el dolor. Tenemos que usar esto como motivación para asegurarnos de que nadie más sufra por manos de López». Los hombres asintieron en silencio, compartiendo la determinación de Manuel. Sabían que esta batalla iba más allá de ellos mismos y de su deseo de justicia personal. Era sobreponer fin a la tiranía y el sufrimiento que López había causado a tantos. Mientras el grupo de Julián se acercaba sigilosamente a la propiedad donde López mantenía a Manuel, Elena y sus hijos como rehenes, la situación en la cabaña era desgarradora. López, alertado por sus hombres sobre la aproximación del grupo de rescate, decidió actuar con brutalidad. Manuel yacía amarrado en el suelo, junto a Elena y los niños, cuando los hombres de López los arrastraron al frente de la cabaña. La expresión de Manuel reflejaba el terror y la impotencia, mientras veía cómo López colocaba un arma en la cabeza de Elena. «¿A quién quieres ver morir primero, Manuel?», preguntó López con una sonrisa cruel. «¿A tu esposa o a tus hijos?». Manuel gritaba suplicando por la vida de su familia, con lágrimas mezcladas con el sudor de su rostro. Intentó liberarse de las ataduras, pero era inútil. La desesperación y el miedo lo embargaban mientras sus hijos sollozaban y Elena miraba a López con determinación y miedo. Mientras tanto, los hombres de Julián, el difunto líder del grupo, se preparaban para el asalto. Con el conocimiento de la traición y la crueldad de López, Carlos, ahora líder del grupo, dirigió a los hombres con una mezcla de ira y determinación. «Sabemos dónde están», dijo Carlos en voz baja pero firme. «Tenemos que llegar antes de que López pueda dañar a Manuel, Elena o los niños». El grupo se armó con determinación, conscientes de que estaban enfrentando un peligro grave. La venganza por la muerte de Julián y el rescate de Manuel y su familia eran las únicas motivaciones que necesitaban para avanzar con determinación. En la oscuridad de la noche, el grupo de rescate se movió con sigilo hacia la propiedad de López. Cada paso era calculado. Cada movimiento estaba lleno de tensión mientras se acercaban al lugar donde la vida de Manuel y su familia colgaba de un hilo. Los hombres de Julián se dividieron en equipos coordinados. Carlos lideraba la unidad principal de asalto, mientras otros cubrían posibles rutas de escape y aseguraban que no hubiera sorpresas desagradables durante el rescate.
El asalto comenzó con un estallido de violencia controlada. Los hombres de Julián se abrieron paso con precisión mortal, neutralizando a los hombres de López con rapidez y eficiencia. El sonido de disparos resonaba en la noche, mezclado con gritos y órdenes. Carlos guió a su equipo hacia la cabaña principal, donde sabían que López mantenía a sus rehenes. El corazón de Carlos latía con la urgencia de salvar a Manuel y su familia, así como de vengar la traición y la muerte de Julián. Dentro de la cabaña, la situación se intensificaba. López, sorprendido por el asalto, intentó usar a Elena como escudo mientras amenazaba con disparar si los hombres de Julián se acercaban más. Manuel, aún atado pero con un fuego de determinación en sus ojos, observaba con impotencia, pero con la esperanza de que el rescate estuviera cerca. Finalmente, los hombres de Julián lograron neutralizar a los últimos hombres de López. Carlos y 2 de sus hombres entraron con cautela en la cabaña, apuntando con sus armas pero manteniendo la calma para no poner en peligro a los rehenes. «Manuel, Elena, estamos aquí para sacarlos de aquí», gritó Carlos con voz fuerte pero tranquilizadora. Manuel y Elena respiraron aliviados al ver a los hombres de Julián. Los niños corrieron hacia ellos, abrazándolos con fuerza mientras las lágrimas de alivio rodaban por sus mejillas. López, derrotado y capturado, miraba con furia impotente mientras era asegurado por los hombres de Julián. Sabía que su reinado de terror había llegado a su fin, marcado por la valentía y la determinación de aquellos que había subestimado. Con López asegurado y la familia de Manuel a salvo, el grupo de rescate se reunió en la cabaña para evaluar la situación y planificar los próximos pasos. La tensión del rescate había dado paso a un sentido de alivio mezclado con el peso de lo sucedido. Carlos se acercó a Manuel y Elena, quienes aún se abrazaban con los niños entre ellos. «Lo siento mucho por lo que han pasado», dijo Carlos sinceramente. «Julián era un buen hombre y su sacrificio no será en vano». Manuel asintió, su voz temblorosa por la emoción contenida. «Gracias. Gracias por salvarnos a todos. No sé cómo podríamos haber salido de esto sin ustedes». Elena miró a Carlos con gratitud en sus ojos cansados. «No sé qué decir. Estaremos en deuda contigo y tu equipo por el resto de nuestras vidas». Carlos asintió, sintiendo la responsabilidad y el honor de haber cumplido con su deber. «Lo hicimos por ustedes y por Julián. Ahora necesitamos llevar a López ante la justicia y asegurarnos de que pague por lo que ha hecho». Con López bajo custodia, el grupo se organizó para trasladarlo a las autoridades locales. El viaje fue tenso y lleno de silencios reflexivos mientras todos procesaban lo que habían vivido. Los niños estaban callados, aún asustados pero reconfortados por el abrazo protector de Manuel y Elena. Llegaron a la comisaría del pueblo al amanecer. Las noticias del arresto de López se extendieron rápidamente, y pronto la comunidad se reunió para ver al hombre que había sembrado el miedo entre ellos durante tanto tiempo. El oficial a cargo, un hombre mayor con experiencia en casos difíciles, recibió a López con una mirada severa pero justa. «Bienvenido de vuelta, López», dijo con frialdad. «Tendrás mucho que responder». López, todavía con una mezcla de rabia y arrogancia en sus ojos, fue procesado y encarcelado. Las pruebas eran abrumadoras. Testimonios de testigos, evidencia física y la confesión de algunos de sus hombres capturados durante el asalto. El proceso legal fue rápido y eficiente, gracias en gran parte a la cooperación del grupo de rescate y la determinación de las autoridades locales de poner fin a la tiranía de López de una vez por todas. Con López tras las rejas, la comunidad comenzó a sanar lentamente. Manuel, Elena y los niños recibieron apoyo emocional y ayuda para reconstruir sus vidas. El grupo de rescate se convirtió en una fuente de fuerza y solidaridad, no solo para ellos, sino para todos los que habían sido afectados por el reinado de terror de López. Carlos y los demás continuaron con sus vidas, pero el rescate y la venganza por Julián los habían cambiado para siempre. Habían visto lo peor de la humanidad, pero también habían demostrado lo mejor de sí mismos en tiempos de crisis. En una tarde tranquila, el grupo se reunió en un pequeño homenaje improvisado a Julián. Encendieron una fogata y compartieron historias de su valentía y liderazgo. Manuel habló con gratitud sobre cómo Julián había influido en sus vidas y cómo siempre sería un héroe para ellos. Julián nos enseñó a luchar por lo que es correcto, incluso cuando las probabilidades están en contra.
dijo Manuel con voz firme pero emocionada. Y gracias a todos ustedes, su legado continuará vivo. Elena asintió, sosteniendo la mano de Manuel con fuerza. Somos una familia de nuevo gracias a ustedes. No hay palabras para expresar nuestra gratitud. Carlos sonrió, mirando al fuego que crepitaba frente a ellos. La vida continúa, pero nunca olvidaremos lo que pasó aquí. Julián nos unió en la adversidad y ahora somos más fuertes por ello. Con el tiempo, Manuel, Elena y los niños encontraron paz y estabilidad en su vida restaurada. Se mudaron a una nueva casa, lejos de los recuerdos dolorosos de la cabaña y del tiempo pasado bajo la sombra de López. El grupo de rescate continuó con sus vidas, manteniendo contacto y apoyándose mutuamente en momentos de necesidad. La experiencia había fortalecido su vínculo y su compromiso con los ideales de justicia y solidaridad. Carlos siguió liderando el grupo con sabiduría y compasión. Aunque el rescate de Manuel y su familia había sido una tarea intensa y desafiante, la satisfacción de haber hecho lo correcto nunca desaparecería. En una tranquila tarde de verano, Manuel miraba a sus hijos jugando en el jardín, mientras Elena preparaba la cena. Habían pasado meses desde aquel oscuro capítulo en sus vidas, pero la luz del sol ahora era un símbolo de esperanza y renovación. Julián, el hombre cuyo sacrificio había desencadenado la cadena de eventos que llevó al fin del reinado de López y al rescate de Manuel y su familia, fue recordado como un héroe local. Una placa conmemorativa fue erigida en su honor, recordando su valentía y su dedicación a proteger a los inocentes. Cada año, la comunidad se reunía en la placa para honrar su memoria. Las historias de su heroísmo se transmitían de generación en generación, asegurando que su legado perdurara mucho después de que los eventos de aquellos días hubieran quedado atrás. Manuel, Elena y los niños también participaban en la ceremonia, agradeciendo a Julián y al grupo de rescate por haberles devuelto la vida que habían temido perder.